Adelante, porque estamos recibiendo con enorme gusto, nos vemos después de tanto tiempo, estimado Santiago, un gusto, Jaime. Docente especializado en convivencia y acoso escolar. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que se están poniendo, digamos, en los últimos tiempos muchos temas que antes estaban, siempre estuvieron presentes, ya fíjate que desde la época de Fablet había acoso escolar, pero no eran temas como que preocuparan o que estuvieran sobre la mesa. Hoy hay informes, especialistas que analizan esto, y no solo por la realidad de los niños, sino también con las consecuencias futuras que eso tiene, ¿no? Sin duda. Bueno, el tema del acoso escolar, si pensamos en nuestra experiencia educativa, siempre existió. Pensamos en cómo situaciones de convivencia en los recreos, en clase, donde veíamos a algún compañero o alguna compañera que sufría estas situaciones. Lo que pasa es que se empezó a conceptualizar en los años 70 y cobró interés de las políticas educativas, al menos en América Latina y en Uruguay, las últimas 2 décadas especialmente. Es un tema que nos preocupa a los docentes, que preocupa a las autoridades educativas, porque además no solamente tiene efectos psicológicos y también físicos, cuando la agresión se sostiene en el tiempo y se mantiene, persiste, porque justamente se reproduce el mecanismo de agresión, sino que también afecta a los resultados educativos. Las pruebas PISA, las pruebas TERCE han confirmado cómo las situaciones de acoso escolar, que es la forma en que se manifiesta principalmente la violencia entre pares en las instituciones educativas, afecta a los resultados de los núcleos duros del sistema, vinculado al rendimiento, por ejemplo, o a las situaciones de deserción educativa. Entonces es un problema que, como tú bien decías, Jaime, en los últimos tiempos, a partir de situaciones que han aflorado en la opinión pública, de los casos más graves, ¿no? Incluso de suicidio adolescente o infantil. Las redes han puesto, han sido un lugar de repercusión que antes no existía. Sin duda amplificado por la transformación de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales, y el impacto que tienen las redes sociales también en la sociedad uruguaya, pero los usuarios en general. En No, Uruguay, y además para fortalecer el acoso muchas veces, es a través de esa vía donde... Sin duda, ya en 2017 Kids Online, es un estudio que hizo UNICEF, confirmaba que las situaciones de acoso escolar se dan presencialmente, casi en un 50%, así como también se dan en Internet. Y muchas veces las situaciones de acoso que surgen en Internet se trasladan a los centros educativos. La pregunta ahí es, bueno, ¿qué hacen las instituciones educativas cuando esto sucede en Internet? Porque muchas veces la excusa de los estudiantes es, bueno, esto no pasó en el liceo. Sí. Bueno, cuando el centro educativo es el elemento vinculante, el centro educativo tiene que intervenir. Es como el tema de la violencia en el deporte, ¿no? La gresca no se dio, la piña no se dio en el estadio, ¿no? Se va afuera. Se afuera y ¿qué hace la policía? Sin duda. ¿No? O la Asociación Uruguaya de Fútbol, acá es lo mismo. ¿Quién debe controlar? ¿Cómo se debe manejar esto para tratar de minimizarlo? O que desaparezca directamente. Principalmente se ha mediatizado mucho el tema, entonces hablamos de este tema cuando surgen situaciones que son hasta escandalosas, ¿no? O sumamente preocupantes. Pero implica, el trabajarlo en profundidad significa trabajar principalmente en la prevención y en estrategias orientadas a la mejora de los vínculos en el sistema educativo, entre los estudiantes y entre los estudiantes con el mundo adulto. Entonces, hay que tomar, en realidad todos los estudios coinciden en que no es una medida, sino que son muchas medidas. Por ejemplo, multiplicar los ojos y los oídos en los centros educativos, en los horarios de recreo. La mayor cantidad de estas situaciones sucede en clase con los docentes. Entonces, es muy importante trabajar en la formación de los docentes y también de los funcionarios no docentes en los centros educativos. ¿Está presente eso en la formación? En la formación docente no. En los últimos años se ha incorporado, no hay una asignatura que trabaje estos temas, sí se trabaja a nivel de pedagogía, a nivel de psicología evolutiva, pero no hay un trabajo específico sobre la resolución de los conflictos. Sí hay un interés de formación docente y también de la política educativa en general en trabajar estos temas. ¿Y cómo ha cambiado, digámoslo así, en las cabezas de los niños, ¿no? Porque recién hablaba Jaime de otras generaciones. A mí me pasó también, decíamos, los niños son crueles y los papás o los maestros miraban a un costado y los compañeros también. Pero yo, por ejemplo, escucho hablar a mis primitos chiquitos de 7, 8, 9 años, los escucho hablar de bullying. ¿Cómo ha cambiado también en el contexto de los pares, de los niños, en cuanto a defender a su compañero o de no generar esas situaciones? Bueno, y eso es bien importante en realidad porque habla de que se ha concientizado y lo han interiorizado también, especialmente los estudiantes. Y ese factor es bien importante, porque cuando pasan estas situaciones,
los estudiantes no recurren al mundo adulto. No recurren a los adscriptos, no recurren a los profesores, no recurren a las maestras y tampoco muchas veces a las familias, porque también es importante como padres, los padres que estemos pendientes de algunos indicadores que nos pueden estar anunciando que existe una situación como esta. En el caso de los estudiantes es muy importante, porque cuando cuentan, por lo general no lo hacen por miedo a que se reproduzca el mecanismo de violencia, la angustia también juega mucho, entonces no tienden a comunicar y cuando le cuentan a un compañero. Entonces el trabajar con los estudiantes, con los que son observadores de estas situaciones, con los que son posibles defensores cuando se desatan estas situaciones de agresión, es muy importante. Yo supongo que debe haber pasado siempre, pero también lo hemos visto en los últimos tiempos. Seguramente las redes nos han mostrado, o las situaciones más concretas, situaciones donde también son los padres quienes terminan queriendo hacer justicia por mano propia, ¿no? Y terminan yendo a increpar a un maestro en forma violenta por no actuar en favor de su hijo víctima de bullying, o directamente ir a hacer justicia contra ese otro niño que es... Peor todavía. Claro, entonces también esa es otra realidad, ¿no? Hasta dónde las familias son conscientes de tener las herramientas lógicas y mejores para poder abordar el tema. Es muy importante eso que decís, Jaime, porque la presencia de calidad de los padres en la vida de los hijos actúa como un factor de protección para que el hijo no sea víctima o para que los hijos o las hijas no sean agresores. Quienes trabajamos en las instituciones educativas y convivimos permanentemente con la familia, nos pasa que cuando surgen estas situaciones, cuando hay una agresión, se convoca, actúa, ¿no? Se actúa a nivel pedagógico, también a nivel disciplinario y se convoca a los padres. Y muchas veces, cuando mi hijo es agresor, el someterme a la institución educativa a conversar de lo que pasó con mi hijo significa también, muchos padres se sienten en una situación vulnerable, ¿no? Poner arriba de la mesa también mis propios fracasos como padre. Entonces, eso muchas veces genera como un sentimiento, una acción defensiva de parte de los padres de justificar la situación de lo que hacen los hijos o de relativizar lo que sucedió. Entonces, el trabajo con las familias es muy importante. O transformarse ellos en agresores. O transformarse ellos en agresores. Estas situaciones cuando surgen, cuando hay una situación de agresión, por lo general hay algunos indicadores que vienen de la historia familiar, ¿no? ¿Y está bien claro determinado qué se entiende por una agresión? ¿Dónde empieza? Porque obviamente la posibilidad de relativizarlo y decir, no es para tanto, los niños se empujan, se dicen cosas, ¿está bien determinado? Esto sí constituye desde bullying, agresión. ¿Cuál es el límite, no? Porque... Bien, esa pregunta es bien importante y es interesante también aclararlo a la gente. No todo es bullying, no todas las situaciones de agresión y violencia que se dan en los centros educativos es bullying. Para que exista una situación de acoso escolar se tienen que reproducir los mismos actores, tiene que haber un actor, un agresor y una víctima. Tienen que haber, es una situación esencialmente grupal, no se sostiene si no es en la grupalidad. El agresor agrede, pero necesita colaboradores, los seguidores, que son un grupo de estudiantes pequeño que apoyan y sostienen esa situación. Pero además la situación de agresión se tiene que sostener en el tiempo. Por eso es que las pruebas PISA, cuando preguntan, y las pruebas internacionales, se pregunta sobre la frecuencia, cada cuánto sucede. Si te sucede en el año, si te sucedió en el mes o si te sucedió más de una vez a la semana. Y la frecuencia alta es si te sucedió varias veces en el mes o si te sucede varias veces a la semana, es la que define una situación de acoso de una situación de conflicto que no lo es. Porque tenemos que también pensar que el conflicto forma parte de la vida de la sociedad democrática, claro, sí, y de las instituciones educativas. Tal vez el desafío de las instituciones es cómo procesar los conflictos y resolverlos de forma asertiva. Es interesante que menciones las pruebas PISA, que siempre las reducimos al tema de los contenidos, 3 materias, y no hablamos más. Las PISA dan una cantidad de información y por eso son valiosas. A veces cuando se las ataca y se dice que no sirven para nada porque nos comparan con otros que tienen todos los recursos. Bueno, estás dando un ejemplo interesante. ¿Qué pasa con estos indicadores en otros países? Bueno, Uruguay está cerca del promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE es un 23% de los estudiantes sufren situaciones de acoso escolar. Una cuarta parte. En Uruguay, 2 de cada 3 niños o niñas sufren estas situaciones de violencia escolar, que es violencia simbólica, es violencia a través de las palabras, es violencia a través de mecanismos de exclusión, es violencia física, es violencia no dejándolos participar en un grupo de clase y por supuesto que a través de internet. El tema de los grupos es increíble, ¿no? Mantenerlo la discriminación del grupo, no podés entrar en este grupo. Ya eso se entiende como una forma de
de Bueno, agresión? sería una Vos situación, no puedes estar en este grupo. sería una situación de acoso escolar si se sostiene en el Sí, sí, tiempo, claro. si sistemáticamente en los horarios de recreo. La distribución espacial de los recreos para quienes trabajamos en la educación es muy importante Claro. y es bien interesante. Claro. Porque cuando se producen los horarios de recreo, que los grupitos tienden a hablar, a veces pasa entre las compañeras y los compañeros, El que que queda uno solo, queda no, atrás que queda solo, y hay el que otro queda que solo queda en un la poquito punta. replegado más atrás o solo en la punta. Eso pasa cuando se definen las tareas en clase, cuando se está trabajando y se forman los grupos. Piensen lo sumamente doloroso que es para un estudiante o para una estudiante cuando en los horarios de educación física se forman los grupos para el juego y siempre terminan en el último lugar. Carrera el último. O en la Siempre etapa, fue el último. las situaciones de acoso tienen una gran prevalencia entre los 13 y los 14 años. Segundo y tercer año de liceo es cuando más se dan estas situaciones. Y además se refuerza con el tema de salidas, o sea, actividades fuera del Sin duda, del centro y bueno, y escolar. ahora Siempre que coincide, ¿no? con la Siempre apertura, coincide. la salida de la pandemia, las actividades sociales aumentaron mucho más, los cumpleaños de 15, ¿no? Los mecanismos de exclusión de no invitar a un cumpleaños, bueno, Claro. estas situaciones, por supuesto que le terminan afectando mucho el sentir, pero también la autoestima por el piso. el autoestima, el Además, vínculo con el centro educativo, el no querer ir a estudiar. Tiene algunos efectos para las víctimas que son psicológicos, ¿no? Mayor retraimiento, mayor ansiedad, tiene síntomas que muchas veces pasan a ser físicos, como problemas de trastorno de sueño, problemas digestivos, es decir, esto cuando se sostiene en el tiempo puede configurar otros problemas, inclusive el sentimiento de autoagresión, ¿no? Que no siempre termina con el suicidio, pero que se han dado situaciones de suicidio también. ¿Qué aconsejas No, a la no son todos los casos, no todos los casos de acoso escolar terminan en la peor de las situaciones. Pero sí tenemos que tener como sistema educativo, pero también como adultos, la capacidad de intervenir en las instancias antes. Trabajar con las familias, trabajar con los docentes y trabajar especialmente con los estudiantes. Porque acá hay un tema bien interesante y es que cuando los estudiantes participan en la elaboración de las normas de convivencia del centro educativo, pero además creen que esas normas que participaron ellos son las que respetan, no son vistas como una imposición del mundo adulto. Entonces, el involucrar a los estudiantes en estas cosas es bien importante. ¿Y qué consejo le das a un padre, ¿no? Que ve alguna de estas señales que tú mencionabas? ¿Cuál es el primer paso a seguir para tratar de resolver la situación de ese hijo, de ese familiar? Bien, dentro de los consejos para los padres, lo primero que hay que pensar es qué preguntas les hacemos a nuestros hijos. Primero, qué indicadores, ¿no? Cuando vemos de que no quiere ir a la escuela o no quiere ir al liceo, cuando lo vemos con mayor ansiedad, cuando se dan situaciones de cambio de conducta repentino, cuando tiene hermanos o hermanas y en el vínculo con los hermanos se vuelve más agresivo, más agresiva, ¿no? Entonces esos son indicadores que nos tienen que por lo menos plantearnos la pregunta de qué es lo que está pasando. En primer caso, escuchar. Los padres tienen que escuchar, porque Claro. lo que tendemos a hacer es decirle qué es lo que hizo mal, qué es lo que hizo bien, Claro. por qué te colocaste en este lugar, vos no tenés que hacer esto. Y lo primero que tenemos que hacer es escuchar. A veces nos juega también ¿no? Le está pasando a mi hijo. Antes estaba esa sensación de no seas maricón, no seas Sí, cobarde. sí, sí. O decir, relativizar, no, bueno, sí, no, claro. Y tomá vos la iniciativa y si te pegan, pegale 2 veces. Bueno, Sí, Digo, totalmente. eso pasaba, Pablo. También no relativicemos esa actitud tampoco, ¿no? De contemplar absolutamente todo y tenerlo dentro de una cajita de cristal al niño o la niña no es bueno, ¿no? Sin duda. Pero también pasa, lo que yo veía es que los distintos rubros dentro de lo que puede ser la discriminación o el bullying son varios. O sea, el tipo que no es popular en los deportes tampoco es popular en las salidas. O sea, no lo querés tampoco en las salidas o la chica o lo que fuere, ¿no? O sea, no es solo un solo ítem, ¿no? O sea, no lo quiero como compañero de estudio, pero sí lo quiero. Generalmente cuando se lo empieza a discriminar, se discrimina en todo lo que es. Entonces, es muy complicado. Y es complejo también por lo que decís y porque también el que un compañero esté en ese lugar a veces es más cómodo para mí. O por miedo yo caer en ese lugar, o participo, o soy neutral, o no intervengo cuando se dan ese tipo de situaciones. Me quedé pensando en el tema de los padres. Sí. No solamente escuchar, sino que también cuando suceden estas situaciones trasladarlas a las instituciones educativas, a los adscriptos, a la dirección del centro educativo, a los profesores. Tienen claro, y que además, es un problema, tienen claro que es un problema porque también muchas veces lo ven, los centros educativos muchas veces lo ven por el otro lado, es decir, no podemos generar el riesgo de que se nos vaya un alumno, ¿no? Estoy pensando en los privados. Entonces, también tiene que haber una conciencia de cómo manejar y abordar estos temas. sin duda, y ahí los centros educativos tienen un gran desafío,
porque en el mediano plazo les afecta los resultados del centro. Y también les afecta la vinculación con el centro. Incluso desde un punto de vista pragmático, estratégico para el centro educativo, Exacto. les sirve que los estudiantes trabajen estos temas. Se sientan contenidos. Y se sientan contenidos. La mejora de los climas escolares mejora los resultados globales, pero también mejora estas situaciones. Actúa como factor de protección. ¿Qué factor de protección ante las situaciones de violencia entre pares? El rol de las familias, la presencia de los padres en la vida de los hijos, el que los adultos tengan un vínculo cercano con los estudiantes, y eso se trabaja y también implica instancias de formación docente para eso, y a su vez instituciones que estén comprometidas con estos temas. Estaba pensando en otras situaciones, capaz que son situaciones extremas, yo lo entiendo, pero no podemos obviarlas porque sabemos que suceden, cuando la violencia externa, la violencia de la sociedad se traslada a los centros. Hemos visto que muchas veces hay estudiantes que ingresan hasta con armas a un centro liceal, por ejemplo. Es decir, hay situaciones que hacen que muchas veces el centro de enseñanza no sea el lugar más tranquilo para muchos alumnos. Y entonces esos alumnos que víctimas no quieren ir, se sienten alejados. Todavía entonces, hay una deserción enorme, ¿no? Sí, por eso. Y todavía le sumamos No, esto. ¿y hasta dónde esa deserción enorme a la que hace alusión Martín, haya algún porcentaje, la cuarta parte no sea porque no van por bullying? Claro, entonces, ¿qué voy a ir ahí? Todavía que me tratan horrible. Sí, claro. Por eso es muy importante el cruzar los indicadores de cómo se miden los temas duros del sistema, la promoción, los porcentajes de promoción, el resultado de las pruebas de matemática, el resultado de las pruebas de lengua, y cómo eso está vinculado también al cómo se desenvuelven los vínculos a los centros educativos. Es interesante esto que decía Jaime, de que los centros educativos reflejan la violencia que existe en la sociedad. Entonces, permanentemente lo que pasa en el contexto barrial incide en el centro educativo, y el centro educativo tiene que comprometerse con la comunidad Claro, en su conjunto. conforme también, por el contrario, muchas veces la violencia intrafamiliar es un infierno para muchos niños y adolescentes y terminan queriendo ir al centro para liberarse de eso. Es que muchos niños que son agresores, por lo general vivieron en su primera infancia violencia intrafamiliar. Entonces después reproducen la violencia en el vínculo con sus compañeros. Santiago, un gustazo. Muchas gracias por la Gracias invitación. por todo. Gracias por Nos venir. vemos pronto. Bueno, nosotros...